Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, donde estamos abordando la unidad 2, eh, que lleva por nombre Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta segunda semana de participación en este módulo extraordinario que es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Damos la bienvenida a nuestra compañera Abigail. Buenas noches, gracias por acompañarnos de manera síncrona. También se está integrando justo en este momento nuestra compañera Cristina. Se está uniendo nuestra compañera Cristina, ojalá que logre incorporarse a nuestra sesión. De igual manera, no se perdió la conexión de nuestra compañera. Bueno, sí, ya está por aquí. Cristina, la autista, bienvenida. Buenas noches. Igualmente, les decía, pues, bienvenidos también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Como saben, estos espacios tienen la intención de, pues, que tengas la oportunidad de tener al asesor virtual de manera síncrona, pues, para atender cualquier duda, cualquier inquietud, algún tema, alguna Espérate, situación. no mandes noticias. Cristina, ¿tienes tu micrófono encendido? ¿Quieres compartirnos algo? Ah, parece que no, quizá. No, Cristina, asesor, una disculpa. ya que tienes tu micrófono encendido, aprovechamos, Cristina, ¿cómo estás? Todo bien, asesor, un gusto estar aquí y pues lista para las actividades que nos va a dar indicaciones. Ah, excelente, muchas gracias. ¿Cómo vas con tus actividades de esta semana, Cristina? La actividad integradora 3, que es... De hecho, acabo de ver que tengo que hacer la actividad, pero no lo he hecho, nada más estoy investigando. Y pues ya esta semana, yo creo que más tardar entre el pasado mañana ya lo envío. Ah, muy bien. Gracias entonces, Cristina, por compartir. Recordemos así rápidamente las actividades de esta semana. Las integradoras es la actividad integradora 3, Textos y Mundos Posibles, cuyo propósito es analizar dos textos. Si se fijan, estamos analizando dos textos, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, que es Frankenstein de Mary Shelley y eh, La debutante de Leonora Carrington. Y además su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece. Eso es muy interesante, cómo se ven reflejados en sus obras, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas, en este caso obras literarias, se ve marcado ese estilo de ese movimiento literario al que pertenece el autor. El romanticismo, el barroco, en el caso de los sismos, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera, todas estas modas, todas estas tendencias, y con ello entender el sentido de la vida que aborda cada una de estos autores, ¿verdad? A través de sus obras. Este en el caso de la actividad Lo dejo integradora abierto. 3, perdón. Tienes tu micro encendido otra vez. Muy bien, Cristina, gracias. Y la actividad integradora 4, que es literatura y pluriculturalidad. Un término que es sumamente importante, yo creo que para cualquier ser humano, pero principalmente para nosotros como mexicanos, ya que nuestro país está formado precisamente por una gran diversidad de culturas. Entonces, el propósito de esta actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad, vas a analizar
la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Esas son las dos actividades integradoras de esta semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar en esta sesión? Aquí está el orden de la presentación. Ya saben que podemos estar resolviendo dudas e inquietudes a lo largo de la sesión. Ya les preguntaba ahorita cómo van, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud. Al no haber preguntas, pues vamos a continuar con el orden de la presentación, con lo que tenemos planeado para estas dos sesiones. La sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí entonces? Primeramente vamos a jugar un rato, vamos a divertirnos un rato por medio de este Kahoot en torno a los principales temas de la semana. Ojalá que en esta ocasión ya les sea posible pues participar de una manera correcta, poner las dos pantallas o en su caso pues ingresar por medio de una computadora y tener el celular, por ejemplo, para poder participar en este Kahoot. Para que se vayan alistando, por favor, vamos a iniciar con este Kahoot. ¿De qué va a tratar este Kahoot? De los principales temas de la semana. Todo lo referente a los principales temas de la semana es lo que vamos a abordar en este Kahoot. Vamos a identificar también los tipos de mundos en narraciones. Si te fijas en la actividad integradora 3, es algo que me han comentado constantemente. A veces les cuesta trabajo identificar los tipos de mundos. ¿Cómo sé si la obra tiene un mundo de ciencia ficción, un mundo onírico, un mundo fantástico? ¿Qué tipo de características puedo identificar para poder mencionar o encuadrar esas características en un mundo en específico? Entonces, también esto lo vamos a hacer por medio de la pizarra aquí de Kahoot y de Zoom, principalmente por medio de esta herramienta. Por último, muy probablemente hasta aquí vamos a llegar. Vamos a ver una infografía acerca de los movimientos literarios para que puedas identificar claramente estos movimientos en las obras que estás leyendo y diferenciar también de una manera muy clara lo que es un mundo posible y lo que es un movimiento literario. No es lo mismo un mundo posible y el movimiento literario, no es lo mismo, y vamos a ver esas diferencias, ¿sí? Luego, la siguiente sesión, que es la sesión de viernes, vamos a hacer ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad. Voy a poner algunos ejercicios por medio de la pizarra, donde tendrás que poner las palabras que hacen falta, responder algunas preguntas, dependiendo el número de integrantes que tengamos de manera síncrona, pues podemos incluso dividirnos en salas para que cada grupo pueda reflexionar en torno a alguna de las interrogantes referentes a la pluriculturalidad. Si no somos lo suficientes, pues por medio de aquí mismo de la pizarra iremos compartiendo, ¿sí? A ver, permítanme, se me movió aquí un poquito. Ahí está. Después revisaremos una línea en el tiempo. Vamos a revisar una línea en el tiempo acerca de la literatura en México. Igualmente que los demás, también es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque hablar de la literatura en México, por supuesto, pues es hablar de nuestra propia historia. ¿Quieres empezar una carrera en Es tecnología, conocernos a nosotros mismos, definitivamente. a tiempo parcial? ¿Sí? Es conocernos a nosotros mismos. Nuestros cursos Entonces, son creados. muy importante conocer esta
este tema para identificar los 4 periodos más significativos en la literatura mexicana. ¿Cuáles son los periodos más significativos de la literatura mexicana? Estamos hablando aquí de la literatura prehispánica, de la literatura colonial, de la literatura en los albores del siglo XIX y la literatura contemporánea. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, conocer estas épocas, estos periodos, es saber de dónde venimos nosotros mismos, por qué de nuestras tradiciones, la cuestión esta del mestizaje, que pues la mayoría de nosotros somos producto de ese mestizaje de a la llegada de los españoles, ¿verdad? Y estas culturas prehispánicas maravillosas que tenemos en nuestro territorio. Entonces, bueno, un tema muy, muy extenso y sumamente interesante. Y por último, daremos espacio para dudas, comentarios, inquietudes, cualquier situación, aunque recordemos que estas dudas, comentarios, inquietudes las puedes externar a lo largo de la sesión, no solamente al final. Y para esto, pues lo que tienes que hacer es, puedes levantar tu mano y de esa manera, pues te doy la palabra. También puedes escribir en el chat y por ahí te leo. Entonces, cualquiera de estas formas es posible para participar en la sesión. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro Kahoot. Regálenme unos segundos. Alístense para comenzar con nuestro Kahoot de esta segunda semana, donde, como ya les mencionaba, vamos a abordar los principales temas de esta semana. Como les he mencionado, a veces, bueno, siempre tengo previamente cargadas estas herramientas, pero cuando las dejas de usar, pues hay que volver a empezar. Ya estoy por aquí listo. Ahora, aquí está, ya copié el enlace, te lo envío por medio del chat. Y ahora voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Si se fijan, ahora estoy compartiendo la pantalla. Esta pantalla es la que tú tienes que estar atento, pero en tu celular tienes que marcar las respuestas correctas. Sí, Cristina, gracias, ya está con nosotros Cristina. Vamos a pausar. Voy a poner un poquito más. Ahí en ese volumen yo creo que está perfecto la música. Y subimos más. Solamente listo, nuestra compañera Abigail también. Voy a mandarme el enlace también a mí. Voy a ingresar también con ustedes para cualquier situación poder participar también, ¿saben? Entonces, llegaremos un segundito más para participar con ustedes. Aquí vamos. Entonces recuerda, tienes que ver esta pantalla, pero parece que se cayó nuestra compañera ahí. Ya estoy también con ustedes. Tenemos es Abigail, Tina, tenemos dos Abigail. ¿Perdón? ¿Por qué no las hay separadas? Abigail, tienes tu micrófono encendido.
Sí, perdón. Mira, Abigail, justo vamos a iniciar un Kahoot. Si gustas nada más silenciar tu micro y te voy a enviar nuevamente el enlace por medio del chat, porque como acabas de ingresar, quizá no te aparece. Entonces, lo voy a enviar nuevamente para que puedas ingresar, Abigail. Solo confírmame, Abigail, todo bien para poder iniciar. Veo que ya no estás aquí con nosotros. Esperamos a que puedas ingresar. Ya envié el enlace nuevamente por medio del chat. Hola, Abigail. Bueno, quizá tiene alguna... Ah, ya está con nosotros ahora sí, nuestra compañera Abigail. Perfecto, vamos a continuar ahora sí. Recuerden de poner las respuestas en su celular, elegir la opción correcta. ¿Qué busca responder el sentido de la vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Para qué existimos? Efectivamente, el sentido de la vida es ¿para qué existimos? Y eso se nos pregunta en las actividades de esta semana, ¿verdad? De manera concreta, en la actividad integradora 3, textos y mundos posibles. ¿Cuál es el sentido de la vida para cada uno de estos personajes? ¿Cómo entienden la vida? ¿Cómo entienden la existencia? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un sentido de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en lo personal, mi sentido de la vida es el servir, el dar, la trascendencia, el entender que vamos a morir y que pues la existencia es un milagro. Entonces, que vale la pena eh, dar lo máximo o lo mejor de nosotros mismos para que en el momento que partamos de este plano terrenal, pues podamos ir a un lugar mejor, o podamos dejar un legado, podamos pues trascender un poco más de acuerdo a cómo nosotros llegamos o a cómo llegué aquí a este planeta Tierra, ¿no? Ese es mi sentido de la vida. Entonces, ¿para qué existo? ¿Cuál es el cometido? Y esto lo estamos identificando en cada uno de los textos de esta semana, tanto el texto de Frankenstein como el texto de La debutante. Ojalá que ahora sí pudieran participar. Les digo que solamente es poder, si solamente están viéndolo por medio de su celular, es cuestión de que cambien las pantallas, ¿sí? Esa es la manera, porque les digo, pues yo estoy participando. Creo que me sacó Cristina. Te envío de nuevo el enlace, Cristina. Aquí está. ¿Sale? Vamos a continuar. ¿Qué disciplinas han tratado el tema del sentido de la vida? Ciencia y tecnología, religión y filosofía, política y economía. Ahora sí ya están sus participaciones. Bien. Excelente. Religión y filosofía. No me dejó participar. Le presioné, pero parece que mi pantalla no logró detectar. Pero claro que es la religión y la filosofía la que se ha encargado de poder ayudarnos a entender para qué existimos, cuál es el sentido de la vida, que para esto entran en juego un montón de percepciones, de religiones, de filosofías, etcétera, ¿no? Entonces,
y son respetables cada una de ellas. Aquí lo importante es como algo universal, que es ser felices mientras no perjudiquemos a alguien más, ¿no? Yo creo que eso es algo universal. Excelente, Cristina. ¿Por qué el sentido de la vida aparece en la literatura? ¿Es una preocupación humana universal? ¿Es una moda literaria reciente? ¿Es un tema exclusivo de la filosofía? Es una preocupación humana universal. ¿A poco no? Fíjense, pregúntenselo ustedes mismos, ustedes mismas, tanto los que ven las grabaciones como las compañeras que están participando de manera síncrona. Nosotros como seres humanos es nuestro principal enfoque, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más felices? ¿Cómo podemos vivir más? ¿Cómo podemos vivir mejor? Entender qué es la vida, entender qué es la muerte, la felicidad, el amor, la trascendencia, etcétera. Es una preocupación universal. Así te vayas a los tiempos prehispánicos, lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. Eh, a lo largo de la historia del ser humano siempre ha estado esa preocupación o, o el tratar de entender la vida. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito con la vida? Entonces, los escritores, los poetas, los cuentistas, los novelistas, los pintores, los dramaturgos, los escultores, los cineastas, bueno, todo el ser humano, no solamente los artistas, todo el ser humano siempre está en búsqueda de la claridad, de, pues, lo mismo pasa con los escritores, al ser igual como nosotros, seres humanos, a través de sus obras, de sus poemas, de sus cuentos, de sus novelas, tratan de explicar lo que para ellos es la vida, lo que para ellos es la existencia o la trascendencia o su propia comprensión de la existencia misma, ¿no? De la vida. Entonces, eso es lo que encontramos en los textos literarios, las percepciones de cada uno de ellos respecto a sus interrogantes filosóficas existenciales, que vuelvo a repetir, tienen que ver con el sentido de la vida. ¿Qué impulsó el desarrollo de la literatura indígena en los años 80? El auge de la poesía popular, una agenda política y social, la globalización cultural. Efectivamente, una agenda política y social. ¿Y esto por qué? Pues porque en estos años, en los años 80, empezó a haber esas políticas, esas propuestas de poder realmente incorporar, respetar, valorar la riqueza cultural de nuestro país, tan diversa, extraordinaria. Es algo que, eh, pues, por lo que nos valoran tanto en el extranjero y que a veces nosotros mismos como mexicanos lo desconocemos, ¿no? ¿Cuál es el primer antecedente de la literatura indígena? ¿La literatura prehispánica, la literatura colonial o el romanticismo? Efectivamente, estamos hablando de la literatura prehispánica. En la literatura encontramos estos antecedentes, esta riqueza cultural antes de la llegada de los españoles. En lo personal soy un gran seguidor de
estas grandes culturas milenarias, ¿verdad? Los aztecas, los mayas, los toltecas, en fin, muchísimas culturas extraordinarias prehispánicas que vivían en armonía con la naturaleza, que los dioses eran el sol, la luna, la tierra, el fuego, el aire, el viento, pues algo más real verdaderamente, si una conexión verdadera con la naturaleza, respetaban de una manera extraordinaria cada, pues cada manifestación de vida, algo que en nuestra supuesta evolución como seres humanos, pues dejamos de lado, ¿no? Que nos damos cuenta cómo en nuestra actualidad cada vez más violencia contra nosotros mismos como humanos, contra el planeta, etcétera, algo que los prehispánicos pues definitivamente no hacían. ¿Qué representa el indígena en textos del siglo XIX? Un personaje mítico, héroe de la revolución, un símbolo de protesta y libertad nacional. Definitivamente, el indígena en estos textos del siglo XIX es un símbolo de protesta y libertad, de revolución, de reivindicar y de, pues sí, principalmente de reivindicar todas estas culturas extraordinarias que dan tanto sentido e identidad a nuestro país. ¿Qué buscan expresar los autores indígenas en sus obras? Conflictos políticos modernos, identidad, tradiciones y culturas, historias de ficción universales. Claro, ¿verdad? La identidad, las tradiciones y la cultura. Justo les invito, les recuerdo a propósito, en nuestro foro Aprendiendo de esta semana 2, estamos compartiendo en torno precisamente a obras que nosotros conocemos de prehispánicas principalmente, o todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, las tradiciones y la identidad de nuestra zona, de donde nosotros nos encontremos. Ojalá que puedan participar. Ya llevo ahí algunos comentarios que pueden enriquecer y espero los suyos también para, pues, si conoces algún poema, alguna canción, alguna obra, algo que nos puedas decir en este sentido, recordemos de participar ahí en el foro Aprendiendo. ¿Qué caracteriza a los escritores indígenas actuales? Solo escriben en lenguas originarias, son agentes interculturales, rechazan la cultura occidental. Son agentes interculturales, definitivamente. Los escritores indígenas tratan de recuperar todas esas tradiciones y seguirlas pasando de generación en generación a través de sus obras, a través de su arte, a través de las presentaciones de manera oral con sus familias, con las nuevas generaciones, etc. Las obras literarias pueden presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. ¿Esto será verdadero o falso? Dos respuestas, muy bien. Ahora sí ya estamos participando más. Y aquí está la mía. Así me la alcanzó a registrar. Excelente. Claro, definitivamente. En una obra literaria podemos encontrar tal cual lo que el autor vivió,
en el ámbito social, político, cultural, bélico, económico, personal, emocional, psicológico, etcétera. Todo lo que le tocó vivir al autor, eso lo refleja en su obra, pero también puede reflejar en su obra aquello que está en su imaginación. Es decir, por ejemplo, un autor puede estar viviendo en un contexto muy desfavorable, por ejemplo, una guerra, una dictadura, una hambruna, una situación muy adversa, y él crea una obra utópica, una obra perfecta, una obra ideal. Ya saben, ¿no? Como nosotros como seres humanos, a veces cuando pasamos situaciones muy adversas, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, eh, por eso es tan importante que podamos identificar el contexto de la obra y el contexto del autor para realmente poder interpretar ese texto, esa obra de Frankenstein, esa obra de Leonora Carrington. Si te fijas precisamente en la actividad integradora 3, primero se te pide identificar el contexto. Si no sabes el contexto, es muy difícil que puedas interpretar la obra de manera adecuada, porque la vas a llevar a tu propio juicio, a tu propia interpretación, y además el autor utiliza un lenguaje artístico, metáforas, sinécdoques, metonimias, etcétera. Pues es muy difícil que realmente podamos interpretar lo que literalmente quiso darnos a entender. No hay más que investigar los contextos de la obra y del autor para realmente situarnos en ese espacio, en ese contexto, y poder entender mejor la obra, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que nos quiso dar a entender? O aquello que solamente, o entender que lo que representa el autor en su obra simplemente es algo que estuvo en su imaginación, o provocado por una situación personal también. En esta ciudad había un clima perfecto, no había pobreza, muertes, todos convivían en armonía. ¿Qué tipo de mundo es este? Realista, utópico, onírico. Este es un mundo utópico. Fíjense bien, entonces, precisamente estamos analizando los mundos posibles. Para poder identificar el tipo de mundo, pues tienes que leer la historia. Si en esa historia el mundo es perfecto, ahí no hay muertes, no hay pobreza, todo es felicidad, ese es un mundo utópico, es un mundo perfecto. Entonces con esto podrás identificar de una manera más clara el tipo de mundo que se está representando en estas obras. Cada noche los sueños se materializaban en formas fantásticas. Mariposas de cristal guiaban a las personas. Este es un mundo de ciencia ficción onírico o maravilloso. Claramente acertamos todos, ¿verdad? Este es un mundo... caray, aquí me parece que hay un error. Este es un mundo de ciencia ficción, definitivamente. Aquí está marcado de manera incorrecta. Es un mundo de ciencia ficción, ¿verdad? El mundo de ciencia ficción, precisamente hay ciencia, hay avances tecnológicos, pero de una manera ficticia. Por ejemplo, mariposas de cristal guiaban a las personas a los bosques, ¿verdad? Claramente eso es ciencia ficción. Entonces, fíjate cómo la historia misma te dice el tipo de mundo al que pertenece. Aquí, pues como estaba marcada una que no era, pues no, nadie tuvimos acierto. Para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito. ¿Será necesario? ¿Será verdadero o falso esto?
es verdadero. Es fundamental identificar qué estaba pasando, qué ocurría cuando se escribió la obra de Frankenstein. ¿Qué ocurría? Bueno, ¿qué ocurría cuando se creó la obra de Frankenstein? Social, políticamente, económicamente, bélicamente, etcétera, en ese momento en el mundo o en ese país de manera concreta, y además cómo se encontraba el autor, ¿sí? Para poder realmente comprender dicho texto. En el reino, los paisajes salpicados de maravillas inimaginables, montañas de cristal, brillaban bajo un sol dorado. Un mundo realista, ciencia ficción maravilloso. Este es un mundo maravilloso. ¿Por qué es un mundo maravilloso? Porque hay montañas de cristal, ¿verdad? Paisajes salpicados de maravillas inimaginables. Montañas de cristal brillaban bajo un sol dorado. No puede haber literalmente montañas de cristal en ese sentido, no es un mundo maravilloso, ¿sí? No lo confundamos con la ciencia ficción. En la ciencia ficción, como ya te decía, hay ciencia, hay avances tecnológicos, etcétera, pero de una manera ficticia, ¿sí? Se relaciona. Y el mundo maravilloso es algo que no puede existir en nuestra realidad. La tecnología había transformado la vida cotidiana. Los humanos convivían con androides inteligentes. Un mundo onírico, utópico, ciencia ficción. Acuérdense, la tecnología, lo acabo de mencionar. Ciencia ficción, ¿verdad? En la ciencia ficción, otra vez, hablamos de tecnología, ¿sí? Pero androides inteligentes. Los humanos convivían con androides inteligentes. Algo ficticio, entre comillas, no estamos nada lejos ya. Por ejemplo, seguido veo ahí documentales de China y demás. Ya tal cual hay robots atendiendo en los restaurantes, como policías, los autos que se manejan solos. Bueno, es increíble de verdad la capacidad creativa, tecnológica del ser humano. Ojalá que eso también, así como avanzamos en ciencia, podamos avanzar en humanidad, ¿verdad? En sensibilidad y respeto ante todas las manifestaciones de vida. Eso es sumamente importante, me parece que aún más importante que el desarrollo tecnológico, primero el desarrollo como seres humanos, que tanta falta nos hace. Vemos países en guerra, niños muriendo de hambre, atrocidades humanas. Bueno, ¿qué les cuento? Yo creo que todos podemos darnos cuenta en nuestra ciudad, ¿no? Y en el país entero de tantas situaciones tan complejas que estamos pasando como seres humanos, que bien falta nos hace pues ese mismo desarrollo, ¿sí? Ese desarrollo también en ese sentido humano. La literatura explica el comportamiento y los cambios sociales. Es considerada como una fuente de conocimiento. ¿Esto es verdadero o falso? Claramente es verdadero, ¿verdad? La literatura explica el comportamiento humano. A través de los textos literarios nos podemos dar cuenta qué pasó en otro periodo, en otra época, por qué ese pueblo, esa ciudad se encuentra como se encuentra, ese país, por qué está en tanta pobreza,
por qué ese país está en conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, podemos recurrir a los textos literarios para poder saber qué pasaba en esa época, qué pasaba en ese periodo, socialmente, políticamente, bélicamente, etcétera, a través de las historias que nos cuentan los personajes en sus novelas, en sus cuentos, en sus poemas, en sus obras de teatro. Relación directa con los elementos de la naturaleza: sol, luna, tierra, fuego, aire, agua, lo acabo de mencionar. Literatura colonial, literatura prehispánica o literatura contemporánea. Literatura prehispánica. La literatura prehispánica, por ejemplo, en esta semana estamos analizando textos de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los poemas surgidos en esta época, en este periodo prehispánico, tienen esa característica que hablan del sol, de la luna, de la tierra, del fuego, del aire, de los elementos de la naturaleza. Entonces, a lo mejor podríamos leer ese poema de Nezahualcóyotl sin saber qué es de él, y lo leemos y a lo mejor no le vamos a tomar tanto sentido si no sabemos que pertenece a la literatura prehispánica, que surgió ese poema antes de la llegada de los españoles y cómo se vivía en ese momento, ¿sí? Entonces, hasta que realmente ubicamos ese texto en algún periodo histórico, es que podemos comprenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Exaltación de reyes, lengua española, el amor, la religión, la filosofía, como los temas principales. La literatura colonial, hispánica o la literatura contemporánea. Es la literatura colonial, ¿sí? Cuando llegan los españoles a nuestro territorio, pues obviamente aniquilan todo vestigio de las culturas anteriores. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Pues exaltar esa figura que traen a los reyes, ¿verdad? A exaltarnos. Obviamente no van a exaltar a los tlatoanis y a todos estos grandes personajes prehispánicos, ¿verdad? No, claro que no, van a exaltar a sus propios personajes. Lengua española, la trajeron precisamente ellos. El amor, la religión, la filosofía eran los temas principales. Lo vemos en las obras de Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Entonces es literatura colonial. Los movimientos literarios son corrientes que agrupan estilos, formas de pensar y sentir de los autores en épocas definidas. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero, efectivamente, acertamos todos. Esto es un movimiento literario. Fíjense entonces, para que no vayan a confundir movimiento literario con mundo posible. No es lo mismo. El mundo posible es la realidad que está dentro de la historia. Es una historia de fantasía, de ciencia ficción, utópica, realista, etc. Y el movimiento es mucho más extenso. Es toda una corriente que agrupa estilos, formas de pensar. Obviamente, estos movimientos, por ejemplo, el barroco, pues las obras barrocas van a tener abundancia en la forma, ¿sí? Es decir, en el caso de la literatura, abundancia en este lenguaje literario, en estas figuras literarias. Por ejemplo, otra vez Sor Juana. Sor Juana es una
poeta mexicana, un orgullo mexicano, la 10ª musa, pero que su estilo es muy abundante en cuanto al lenguaje, ¿sí? En cuanto a la riqueza de figuras literarias, que esto es característica del barroco. Los barrocos dicen que hay que tener abundancia en la forma, y esto impacta también a las 7 bellas artes, ¿eh? Por ejemplo, eh, las obras arquitectónicas barrocas pues tienen un montón de formas, tienen muchísimos detalles en sus fachadas, y lo mismo en las pinturas, en las esculturas, en los poemas, etcétera, ¿sí? Sumamente interesante esto de las corrientes literarias. Ahorita te voy a compartir una infografía al respecto. Individualismo, subjetivismo, predominio del sentimiento sobre la razón. Esto es realismo, surrealismo o romanticismo. Predominio del sentimiento sobre la razón. Es romanticismo. Cuando decimos a alguien, ¿no? Qué romántico eres. ¿Por qué? Expresa de una manera muy notable sus sentimientos, ¿no? Entonces, los románticos, que es un movimiento literario, el romanticismo, le da predominio a eso, al subjetivismo, a los sentimientos sobre la razón, a diferencia del realismo. El realismo es todo lo contrario a esto. Ellos reflejan la realidad pura, tal cual, sin adornos, ¿sí? Entonces, ya saben, así andamos los seres humanos creando modas, estilos, perspectivas, visiones, etcétera, que esos son las corrientes literarias precisamente. Diferentes percepciones, formas de ver la vida, el arte, la estética. Avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, velocidad y dinamismo, algo bello. Esto es futurismo, surrealismo o realismo. Esto es futurismo. Los futuristas precisamente, esta corriente literaria, justo en sus obras, ya sea una pintura, ya sea una obra arquitectónica, etcétera, tiene que ver con avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, velocidad como algo bello, ¿sí? Entonces fíjense cómo cada corriente, cada movimiento tiene una visión, características distintas. Los ganadores son ustedes. Cristina, felicidades. Abigail, felicidades. Definitivamente el reconocimiento es para ustedes y les agradezco muchísimo por participar. Ojalá que esto dé una mejor comprensión de los temas, de las actividades que estamos realizando esta semana, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora vamos a compartir esta infografía de los movimientos literarios, con lo que vamos a cerrar esta sesión. Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Nada más, ahora sí, vamos a cerrar este Kahoot. Y aquí está la infografía. Fíjense, en esta infografía se pueden apoyar para identificar los
movimientos literarios. Ya vimos los mundos posibles, ahora los movimientos literarios. Por ejemplo, fíjate bien, si tú me dices que la obra de Frankenstein o la obra de Leonora Carrington pertenece al romanticismo, es porque en esa obra encuentras individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad, idealismo. Son las características del romanticismo. Se expresa el yo con el arte, refleja visiones personales en las obras, da importancia a las costumbres, da importancia a los sueños, emociones y fantasías, etcétera. Y además, si vemos que la obra está dentro de este periodo, bueno, pues eso nos ayuda a identificar también que muy posiblemente el autor pertenecía al movimiento. Aquí quiero mencionar otro punto bien importante que luego se les pasa, no lo mencionan. En la obra se nos dice identificar al movimiento y además algún fragmento, alguna frase que justifique que pertenezca a ese movimiento, ¿sí? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que la obra de Frankenstein pertenece al movimiento del romanticismo, vas a identificar un fragmento donde el autor refleje las visiones personales, ¿sí? Entonces, no me vas a decir, mencionarme estas características, no. Tienes que identificar un fragmento literalmente como una cita textual que dé evidencia de el romanticismo, ¿sí? Muy bien. Ahora el realismo, fíjate cómo es todo lo contrario. El realismo. En el realismo hay objetividad, se refleja la realidad tal cual, hay un narrador omnisciente que lo sabe todo, temas tomados de la realidad, nada fantástico, ¿sí? Un estilo sobrio, es decir, que evita adornos innecesarios. Si vemos estas características en estas obras, bueno, pues pertenece al realismo. El modernismo, ¿qué características tiene el modernismo? Hay refinamiento, hay exotismo, es cosmopolita, contradicción patriótica, verso libre, diversidad lingüística, son las características del modernismo. Y aquí las vanguardias literarias, también conocidas como los ismos, ¿sí? También son movimientos literarios. Fíjate, y aquí quise ponerte como ejemplos para que veas cómo estos movimientos impactan a todas las artes, no solo a la literatura. Es decir, el futurismo habla de avances tecnológicos. En una obra literaria futurista va a hablar de avances tecnológicos, de máquinas, etcétera, de velocidad. Y en una pintura o en una obra arquitectónica también se va a ver eso reflejado. Mira en esta pintura. El dadaísmo, ¿sí? Busca destruir códigos y sistemas establecidos. Fíjate qué curioso el dadaísmo. Es antiartístico, antiliterario y antipoético. Fíjate cómo lo representa en la pintura. Padrísimo, muy creativo. El surrealismo, ¿sí? Expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia, ojo. A ver si alguna de estas obras, si la de Frankenstein o la de Leonora Carrington, la debutante, pertenece a este movimiento literario, el surrealismo. Entonces, eso lo encontramos en una obra tal cual, en un texto, o lo podemos ver en las pinturas. Por ejemplo, el surrealismo de Salvador Dalí, Los relojes blandos, esta obra icónica de este gran pintor. Y así sucesivamente. Está el cubismo, que utiliza los caligramas, el creacionismo, ¿sí? Que prefiere la creación sobre la imitación, el expresionismo, ¿sí? Que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior. El grito, ¿verdad? Esta pintura
famosa que pertenece al expresionismo. Y el ultraísmo, que utiliza mucho la metáfora, omite conectores, ¿sí? Busca expresar sus emociones con un mínimo de palabras, ¿vale? A ver, les leo aquí en el chat. ¿Podemos hacer la actividad 3 en Canva? Claro que sí, Abigail, la puedes hacer en Canva para hacerlo de una manera mucho más creativa, ¿verdad? Es una herramienta extraordinaria, Canva. Muy bien, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran externar? Y si no, con esto estaremos dando fin a nuestra sesión. Asesor, disculpe, ¿Sí? ¿esta grabación se queda en En la pizarra en la pizarra? Exactamente, Cristina. Ahí en la pizarra de sesiones, ahí siempre vas a encontrar las grabaciones de las 8 sesiones que vamos a tener en este módulo, 2 por semana, para cuando quieras verlas, si quieres repetirlas o algo así, bueno, pues puedes hacerlo. Perfecto, asesor, se lo agradezco mucho. Te agradezco a ti por tu participación, Cristina. Gracias. A ti. Abigail, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, con esto estamos cerrando nuestra sesión. Sin dudas, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por su participación de manera síncrona. Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, pasen buena noche. Nos vemos, gracias.